Abrir nuestras Biblias, Lucas 18. Vamos a apagar un aparato también, ¿eh? Bueno. Dani, tu lugar de origen, Dani. ¿Hoy está aprendiendo? Los niños salen, ¿no? No, en la tarde. Oh, los niños van a salir en la tarde siempre porque queremos que... Exactamente. Bien. Nuestros hermanos Ramos están en Oaxaca. Nuestra hermana viene ahora, nuestra hermana Vero. Es época de vacaciones, algunos salen, algunos entran. Pero una de las cosas que tenemos que ver es que la iglesia sigue caminando. Hemos hecho algunas decisiones importantes en mensajes pasados. Pero una de las cosas que vamos a aclarar hoy, hermanos, ¿cómo puede usted estar seguro de la salvación en la cual camina? La mayoría de los que estamos aquí queremos servirle a Dios. Yo sé que hay ese deseo, si nos falta, no hemos dado ese paso de obediencia, luchamos contra nosotros mismos, contra la carne, porque no es fácil ser todo un siervo de Dios. Pero sí queremos, está en nuestra mente vivir la experiencia de ser una persona que vive para servir a Dios. Ahora, servir a Dios es costoso para muchos. Es un proceso caro. Hay que hacer ajustes con nuestra familia, con nuestro tiempo, con nuestros hijos, el trabajo, el cansancio, la familia. Pero no estamos solos en esta decisión. Que trabaja, bendice nuestra decisión en su momento y en su tiempo. Nos da de su Santo Espíritu. Preciosa iglesia, tenemos el Espíritu de Dios. Amén. Tenemos el Espíritu Santo que nos invita y nos enseña y nos guía y nos da valor y todo lo que ocupamos para ser un verdadero siervo. Nos da de su palabra. Y esto es fabuloso, persona que está leyendo Biblia. Este mensaje es para usted, iglesia, que ha nacido de nuevo, que forma parte de un plan hermoso de Dios, pero que de alguna manera nos falta dar un paso más, porque nunca vamos a dejar de crecer en el bendito plan de Dios. Yo quisiera que todo el que me esté escuchando esté leyendo Biblia. Son 4 capítulos diarios. Yo sé que muchos ya han dejado también y de alguna forma o de otra tienen en su mente, saben que es necesario, el trajín del día les llega y hasta se sienten incómodos porque no lo hacen, pero sabemos que todos podemos vivir la experiencia de la lectura. Hermanos, gracias a Dios tenemos la palabra de Dios que nos invita a abandonar ese pecado por el cual luchamos. Nos invita a vivir un ejemplo de santidad como lo vivió José. La palabra de Dios nos guía como varón, esposo, padre que somos. Pero también hay para la dama que es madre del hogar, de hijos, a los jóvenes que están aquí, que están luchando contra el mismo ambiente que está allá afuera. ¿Qué nos falta entonces a nosotros para vivir la experiencia de sentirme con esa paz que Dios da, de que estoy caminando en la senda correcta? Vamos a conocer la historia de 2 hombres en posición muy diferente dentro de un mismo templo y aparentemente orando a un mismo Dios, pero en una circunstancia muy diferente. Es una historia que nos enseña lo que es vivir una vida religiosa sin Dios. Pero en esa historia que vamos a leer en la Biblia, usted tiene ya ahí Lucas 18, vamos a, sobre todo, hermanos, vamos a conocer el corazón de un hombre descubierto en plena intimidad con Dios. Voy a repetir esto. Esta historia que vamos a leer y que vamos a platicar, no la encontramos donde quiera. Es la historia de un hombre que fue descubierto en su intimidad con Dios. En pocos lugares vemos a hombres
que abran su corazón a Dios, como lo hizo este publicano. Ahora, esta enseñanza, ¿qué voy a aprender de ella? ¿Qué me va a enseñar a mí? ¿Qué voy a sacar de bendición a través del mensaje que tenemos? Lucas 18, la mayoría lo tiene. Vamos a leer del 9 al 14, todos juntos. Dice, hermanos, como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué hermosa es tu palabra, Padre. Y desde Génesis vemos que a ti te molesta la soberbia, rechazas al soberbio, pero también vemos cómo abres tu corazón al humilde. Ahora, Padre, no sabemos aquí, yo no lo sé, tú sí, quién vive una vida de soberbia, todavía no se atreve a humillarse delante de ti, pero también hay gente, Señor, sencilla, que amas de todo tu corazón. Así que, Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estudiado mucho y hemos hablado sobre la apostasía de los últimos tiempos. Y hemos hablado de la apostasía, hermanos, porque tiene que ver con la iglesia. Tiene que ver con los miembros de una iglesia que asisten a cada culto, y que dentro de ese culto que estamos viviendo, y en cada iglesia los hay gente que no es de Dios. Una de las cosas que vivimos y vamos a vivir de una forma bien marcada en los últimos tiempos, un poquito antes que venga Cristo, que la apostasía va a estar por todos lados. Hay que aclarar lo que es apostasía. No todo el que está en los cultos son apóstatas, ni los inconversos son apóstatas. ¿Qué es la apostasía? La apostasía son aquellas personas que conocen de Dios, saben de Dios, conocen el plan de salvación de Dios, conocen que es necesario el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo, y están entre nosotros, pero nunca se convirtieron. Les falta dar ese paso de obediencia y de fe. Les falta dejar su pecado. Están comprometidos con el mundo, pero sí saben que hay que venir al templo. Tal vez desde muy niños los trajo su mamá, pero no han vivido la experiencia de la conversión. Y tarde o temprano el apóstata sale de la casa de Dios y se va al mundo y lo que el mundo ofrece. Y de alguna forma critica a la iglesia, que santurrones, y que el pastor, y que los hermanos no me hicieron caso, no me saludaron, y buscan muchas maneras de justificar su lejanía con Dios. Ahora hay que ser claros, hermanos, que el inconverso que nunca ha escuchado de Dios, él no es apóstata. Son apóstatas aquellos que ya conocen el Evangelio y han vivido la experiencia de escuchar el mensaje, de leer la Biblia, cantan alabanzas, pero le ha faltado esa intimidad con Dios. Juan 1:12 no se ha cumplido con ellos, de recibir a Cristo y que Dios le pueda llamar Hijo de Dios. Y aquí vemos, hermanos, 2 varones, un fariseo y un publicano. Y vemos la historia
que puede ser en nuestras Biblias y tal vez algunos de nosotros nos podemos identificar con alguno de ellos. Vemos dos hombres totalmente opuestos en un mismo templo. Uno era fariseo, culto, de la alta sociedad, bien religioso, cumplidor de la ley, vanidoso. Cualquier semejanza es pura coincidencia, hermanos. Pero estoy seguro que Dios nos está hablando, a todos. Y usted se va a identificar con uno, pero puede pasar a otro. Entonces uno era fariseo. Yo, Señor, yo no soy como todos aquellos pecadores. Yo sí diezmo, yo sí asisto a todos los cultos, yo sí oro y ayuno, y yo no sabía de él. Pero por otro lado estaba en un rincón allá una persona publicana, odiado por el pueblo por ser un cobrador de impuestos, relegado de la sociedad porque no era querido, era humillado. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia para vivir esta experiencia hoy? Nos enseña, hermanos, que tenemos que tener convicción de culpa por el pecado. Hemos sido perdonados. Ha sido limpio nuestro corazón. Pero de alguna manera o de otra volvemos a pecar tan fácilmente. Y hay veces que nos acostumbramos al pecado y empezamos a justificar nuestro pecado. Uno de los pastores conocidos que se fue con una hermana del templo decía que sus mensajes ya no era tan malo el divorcio, ya no era tan malo el adulterio, y empezó a justificar lo que un día iba a ser. Aquí vemos a la historia de un hombre pecador. Tenía conciencia de su pecado. ¿Cuál era su oración? Sé propicio a mí, pecador. Fíjense, hermanos, él no fue al templo a ver a los demás, no fue al templo a criticar, no fue al templo a pasar un buen momento, a disfrutar un buen culto, no fue a impresionar su vestir, sus joyas, su forma de zapatos nuevos que tenía, no fue a socializar al templo, no fue a ver a los amigos, a los vecinos, no fue a que lo vieran a él estaba en un rincón orando. Había algo que no lo dejaba a él tranquilo, no había paz en su corazón. Esa es la historia triste, hermanos, cuando hay pecado en nuestras vidas. Debe ser la historia de nuestras vidas cuando no confesamos nuestro pecado. No tenía paz. Este publicano estaba mostrando lo que realmente era delante de un Dios que todo lo ve. Dios, sé propicio a mí que soy pecador, he pecado contra ti, he hecho lo malo. Él estaba abriendo su corazón diciendo, Padre, te fallé otra vez. No fue al templo como muchos a impresionar su adoración, para que vieran cómo canta, cómo dirige, cómo toca. No había nadie a su alrededor. Era una plática íntima entre Dios y el hombre. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Nadie nos escuchaba más que él y Dios, estaban ellos dos platicando. ¿Saben, hermanos? Que esa debe ser nuestra convicción al final del templo. ¿Pecó usted en la semana? ¿O no siente carga por su pecado? ¿O miente tan fácilmente? ¿O hace tranzas? ¿O ve cosas que no debe ver? ¿O yo no sé qué? Pero creo que todos tenemos que venir al templo, doblar nuestras rodillas y mostrarnos desnudos delante de nuestro Dios que todo lo sabe. La carga de nuestro pecado, hermanos, hay que traérsela a Jesús, porque tarde o temprano y en forma continua nos estorba para vivir, para servir. Jóvenes que me escuchan, adultos, varones, damas, no se quede con la culpa. Venga, el pecado cansa, el pecado daña, estorba, desbarata hogares, derrumba.
todos los días en su casa y en los días de culto, venga a vivir una experiencia con Dios, abriendo su corazón a Dios. Miren, hermanos, solamente usted sabe cómo está su relación con Dios. Jóvenes, solamente ustedes saben lo que hacen en su recámara que nadie los ve, la electrónica que ustedes ven. Los varones o damas que estamos en otro lado, solamente Dios y usted sabe en qué le está fallando a Dios, no a la iglesia ni al pastor. Solamente usted sabe cuánto le ha fallado a Dios. El ministerio de convicción que el Espíritu hace en el hombre, hermanos, es necesario porque hemos pecado contra un Dios justo. Este varón tenía convicción de culpa personal. Él reconocía que había pecado contra Dios. Tenía que ir a la casa de Dios. Tenía que ir a la casa de oración a pedirle perdón a Dios. Él fue a la casa de oración que un día Jesús dijo, esta es mi casa de oración. Pudo haber dicho lo que muchos dicen, ¿para qué voy al templo? Dios está en todas partes. ¿Ha escuchado usted esa frase de algunos que no les gusta venir al templo? Dios está en mi casa. Pero este varón sabía que tenía que ir a la casa de oración, a abrir su corazón. Hermanos, todos en su momento hemos pecado contra un Dios santo. ¿Sí me escuchan, hermanos? Todos en su momento y en su tiempo hemos pecado contra un Dios que todo lo sabe. ¿Ha venido usted o viene a los cultos con esa convicción? ¿O viene a impresionar su vestido, su traje, sus zapatos, su alegría? Nos hemos acostumbrado tantos a cantar nuestro pecado y perdona nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué fácil, ¿verdad? No hemos llorado por nuestro pecado. Yo creo que nos falta esa relación íntima con Dios. Vengamos más seguido como este varón. Sé propicio a mí que soy pecador. Padre, he pecado contra ti. Otra vez hice lo malo, Señor, perdóname. Volví a ver lo que no tenía que ver, anduve donde no tenía que andar, vi lo que no sé, lo que usted tenga en su mente y en su corazón. Hermano, usted sabe cuánto le ha fallado a Dios. Dama, joven, usted sabe cuánto le ha fallado a Dios. Usted sabe en qué forma no le ha obedecido a Dios. Usted sabe en qué forma Dios lo quiere llevar a un ministerio y usted está tan campante y no le duele su pecado. Se le olvida que Dios todo lo sabe. Pero este varón decía, Padre, he pecado contra ti. Venga, hermanos, más seguido. Abrir su corazón a Dios. Y si un día en la semana usted tenga necesidad, aunque no haya nadie aquí, ábrale a un hermano, tiene llave, y si usted quiere, venga y llore y abra su corazón a Dios. Y pueda decir, sé propicio a mí que soy pecador. Había convicción de culpa. Pero ¿qué más nos enseña esta parábola? Esta parábola también nos dice, hermanos, que el pecador tenía dolor por su pecado. Se golpeaba el pecho. Y por si usted no lo sabe, el pecado duele. El pecado incomoda. El pecado nos quita el gozo de la salvación. Nos quita la comunión con Dios. No nos deja servir como debemos servir. Todo el que esté enfrente de mí tiene que tener un ministerio para servir a Dios. Y usted no puede servir a Dios si está pecando tan fácilmente. Por eso muchos ministerios, hermanos, no se están cumpliendo o no se han cumplido. O se abandonan tan fácilmente porque no pueden servir de una manera santa al que todo se merece. Nos tiene que doler el pecado. ¿Cómo no nos debe doler, hermanos, si estamos ofendiendo a un Dios bueno? Eso que hacemos en lo secreto, eso que pensamos en lo secreto, que supuestamente nadie lo oye o nadie lo ve, eso que decimos en lo secreto, por si no lo sabía, yo creo que sí lo sabía, el pecado duele, el pecado cansa, el pecado debilita.
y hasta llegamos a enfermarnos. Si es que en verdad usted conoce a Dios, ¿cómo no venir a soltar esta carga delante de un Dios que está dispuesto a abrirnos su corazón? Al único que puede limpiarnos. Primera de Juan 1:9 debe ser nuestro estandarte de todos nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Mientras uno se paraba el cuello públicamente, la vista, donde se ponía donde más lo veía, la posición más, donde era más visto, hablaba de sus logros religiosos, hablaba de que cumplía la ley, hablaba de que ayunaba y a lo mejor se ponía hasta make en el rostro para ver que estaba bien pálido. Otro sentía un dolor bien profundo por su pecado. Hermanos, venimos en veces al templo con tanta soltura que hemos pecado y no nos ha dolido el pecado. Cuando usted aprenda a traer su pecado ante Dios, va a descansar su alma. Y cuando usted sienta ese gozo, va a amar mucho más a Jesús. Cuando tenga la paz de Dios. El texto de esta mañana que tenemos para la siguiente semana es: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Se acuerdan? Mi yugo es ligero, dice. Este dolor del publicano, hermano, es resultado primero por la profunda ofensa que le había hecho a Dios. Yo no sé qué hizo este varón. A lo mejor robó parte de los impuestos, a lo mejor cometió adulterio, a lo mejor no lo sé, no lo dice. Pero cuando usted ofende a Dios, y cuando estoy hablando de ofender a Dios, hermanos, es cualquier pecado. No hay pecado chico ni grande como en otras religiones. El pecado ofende a un Dios santo. Si usted miente, falsifica, chisme, lascivia, fornicación, ofende, roba, murmura, daña, incluso el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. El pecado duele y debe doler, porque está ofendiendo a un Dios santo y bueno. Hermanos, eso nos debe doler mucho. Nunca olvide que cada pecado que usted hace ofende a un Dios santo. Lo ofendemos tan fácilmente todos los días que ya no sentimos el dolor que debemos sentir por nuestros pecados. La oración de este varón es: sé propicio a mí. Señor, está sucio mi corazón. Padre, estoy adolorido porque te he ofendido. Cada pecado que usted hace, decía un predicador, y lo agarré para mí, es como si usted agarrara estiércol de la calle y se lo aventara al rostro de Dios. Cada pecado que hacemos es como si agarráramos una espina y se la encajamos al corazón de Dios. Por eso este pecador le dolía su pecado. Había ofendido a un Dios, por eso le dolía. Pero también, hermano, segundo, no olvide que el pecado ofende a Dios, pero también nos daña a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? También nos daña a nosotros. Estamos dañándonos a nosotros mismos. Cuando pecamos, sí ofendemos a un Dios santo, pero también dañamos nuestro cuerpo. Aparte de que ofendemos a Dios, el pecado nos daña. Y si no, pregúntele a David. ¿Qué había hecho David? Miró por lascivia, cometió adulterio, cometió asesinato. Y así como muchos de nosotros tal vez se sintió, pues nadie me vio. Pasó cerca de un año y ¿cuál problema? Y hermano, cuando usted piense así, cuando usted no tenga convicción por el pecado, debe estar preocupado. David dice: no ha pasado nada, hasta que Dios no le llama la atención. Tú eres ese hombre. ¿Se acuerdan cuando Natán le dijo? ¿Qué pasó con David, hermanos? Su cuerpo, crujieron sus huesos, se enfermó. Él decía: ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Decía, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Vuélveme el gozo, decía David, de tu salvación, y tu espíritu noble me sustente. El pecado le dolía a David y le dolió hasta los huesos, gemían. El pecado enferma nuestros cuerpos. Yo no sé quién esté tomando a escondidas, fumando lo que no debe. No sé quién esté viviendo promiscuidad e inmoralidad, que tarde o temprano sus cuerpos se van a enfermar. Muchos jóvenes han adquirido SIDA por su desenfreno sexual. Hay jóvenes que se han ido a la promiscuidad y han muerto jóvenes. De nuestros templos han salido para pecar. David ya no era feliz. Era un rey. Aparentemente tenía todo, tenía toda la autoridad, pero también le dolía todo el cuerpo. El publicano tenía dolor por ofender a un Dios santo y porque el pecado le había dañado a él. ¿Le duele su pecado, no? ¿O peca muy fácil? Tercero, también el pecado daña a las personas que amamos. ¿Sí me escuchó? También nuestro pecado alcanza a las personas que amamos. Nadie peca para sí mismo. Las consecuencias de nuestro pecado ofenden a otros. La concupiscencia casi siempre afecta a todos. El adulterio afecta a la familia, divide. El alcohol, las drogas, la pornografía, ¿cómo daña, hermanos? Cada vez está peor lo que nuestros jóvenes están viviendo, por eso oro mucho por ellos y muchos de ustedes también. Cigarros, drogas, pornografía, robo, cárcel, enemistades. Hay gente que lo ama a usted y cuando usted es atrapado en la cárcel o en un hospital, también su familia es afectada. ¿Qué pasó con David, hermanos, cuando pecó? ¿Sabe que todos sus hijos fueron un desastre? Arrastró a su familia con su pecado. Hubo incesto. Uno de sus hijos quiso tener relaciones con una de sus hermanas y la tuvo a fuerzas. Violó a sus hermanas. Preciosa persona que me escucha. Una de las cosas que le dicen a usted que anda en los caminos de Dios es que su pecado le tiene que doler. Porque tarde o temprano, cuando usted peca, daña a Dios, ofende a Dios. A Dios ofendemos. Pero también nuestro pecado arrastra nuestras vidas. Y tercero, nuestra familia es afectada por el pecado. Muchos hemos aprendido que nuestros pecados afectan a los que más amamos. Y déjeme decirle que muchos son, aunque recibimos el perdón de Dios, quedan las consecuencias irreversibles de nuestro pecado. Quedan marcados de por vida. Creo que ya expliqué o platiqué la historia de una señorita que su papá dijo, no vas a ir a la fiesta, pero yo quiero ir, no vas a ir a la fiesta. De alguna forma quiso conocer el mundo y cuando sus papás se acostaron se salió por la ventana, fue a la fiesta, le echaron esa droga que normalmente le echan en las bebidas. Ella fue violada y cuando despertó encontró un letrero en el vidrio que decía bienvenidos al Club del SIDA. ¿Saben qué hizo Tamar? ¿No saben quién fue Tamar?
la única hermana de los 12, Dina, la única hermana de los 12 personas de las tribus de Israel, salió de la casa a conocer el mundo, y cuando fue a un pueblo, allá la conoció el príncipe de aquel pueblo, y también pasó lo que tenía que pasar, la violó. Preciosa iglesia, cuando usted peca, le duele a Dios, usted es afectado, pero también los que lo amamos. Volviendo a la historia de este varón, dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Fíjese, estaba agachado, su mente estaba en el suelo, se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Definitivamente su humildad y la vergüenza de lo que sentía lo hizo quedarse lejos de la gente. No quería aproximarse mucho al altar, quería que su presencia no contaminara lo que era santo. Tenía convicción de lo que había hecho. Dice: mas el publicano, estando lejos. ¿Qué diferencia el fariseo? ¿Qué diferencia los religiosos? ¿Qué diferencia aquellos que dicen: nadie se da cuenta, yo sí voy a hacer esto y voy a hacer aquello otro? El fariseo quería que todo lo viera. Fue al templo a impresionar, como muchos tal vez lo hacemos. Qué bueno que no soy ladrón, qué bueno que yo sí diezmo, qué bueno que no soy injusto, qué bueno que no soy adúltero, qué bueno que no soy como aquel que está allá tirado, decía. Y señalaba al publicano. Nunca intente impresionar su cristianismo, hermanos. Nunca intente impresionar qué bueno soy para esto. Todo lo que usted tiene y lo que es pura gracia de Dios, ¿sí lo sabía? Sin embargo, el publicano, con su rostro inclinado, tenía vergüenza por su pecado. ¿Cuándo fue la última vez que usted ha orado así, hermano? ¿Cuándo ha sido la última vez que usted le ha dolido el pecado, que usted pecho a tierra y con su mente en el suelo dice: Padre, te volví a fallar? Vi lo que no tenía que ver, volví a donde no tenía que volver, hice lo que no tenía que hacer. ¿Cuánto fue la última vez que usted arregló cuentas con Dios de esta manera? Este varón, hermano, ni siquiera levantaba sus ojos al cielo al orar. Sabía que había ofendido a Dios. Elevó una ferviente oración al cielo. Y déjeme decirle que no fue una oración de labios, no fue una oración de rutina. Salió de lo profundo de su corazón. Mire lo que oraba: pidiendo a Dios que le fuera propicio. Estaba clamando, pidiendo misericordia. De la justicia de Dios, él merecía el castigo. Pero su oración llegó al corazón de Dios. Muchas veces oramos tediosamente. Muchas veces oramos religiosamente. Muchas veces oramos para que otros oigan mi oración. Pero la oración sincera que Dios escucha es la cuando usted abre su corazón: sé propicio a mí que soy pecador. Miren, hermanos, cuando vamos a Dios de esta manera, déjeme decirle que es la oración que Dios disfruta. Él vio cuando pecamos, Él vio cuando el publicano pecó. Jesús ve nuestro pecado y le duele, y sabe que tarde o temprano nos va a hacer daño el pecado si no vamos a Dios. Pero a pesar de eso, Dios disfruta la oración de usted cuando abre su corazón. Una de las cosas que dice la Biblia, hermanos, que si usted no va arrepentido a Dios, tarde o temprano el mundo va a conocer lo que usted hizo. Va a ser descubierto su pecado, y entonces aparte va a tener vergüenza por no haber ido con Dios a buscar su perdón. Hubo un feliz resultado. ¿Qué dice Lucas 18:14? Os digo, está hablando Jesús, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla
Este varón descendió a su casa justificado, limpio, perdonado. Qué rica se siente la paz de Dios, hermanos. Llegó humillado, destrozado, y Dios lo levantó. El fariseo llegó orgulloso, arrogante, pero se fue peor que como estaba. Volvió sin haber encontrado aquello que fue a buscar. Hermanos, ¿cómo regresa usted después de un culto a su casa? ¿Cuántos de nosotros hemos regresado igual que como llegamos? Quisimos disfrutar un culto simplemente. La alabanza no me gustó. El predicador se tardó mucho. Se desafinó el piano. Los músicos y empiezan a criticar lo que hubo en un culto. Salen peor que como llegaron. Pero estoy seguro que muchos salen con rostros diferentes. Me ha tocado ver, hermanos, cuando hablamos nuestras rodillas, hermanos que se levantan limpiándose las lágrimas. Fueron escuchados por Dios. Miren, hermanos, esta historia de dos varones se repite en muchas iglesias. Se repiten en muchos cultos. Muchos que se dicen cristianos vienen y salen igual que como se fueron, como llegaron. Pero otros disfrutan el perdón de Dios, justificados, sienten la paz de Dios en sus corazones. Dice el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sí lo leí, hermanos? Al corazón contrito y humillado, aquel que siente dolor en su corazón y lo abre, Dios le da la paz, porque Dios escuchó la oración. Santiago 4 nos dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Venga a la iglesia, mi hermano, pero venga con un corazón contrito y humillado. Venga a humillarse delante de un Dios santo, que sabe lo que usted está viviendo en la soledad de su recámara. A Dios no le va a engañar a usted. Traiga su pecado, porque si no, saldrá como el fariseo. Simplemente el culto no le gustó. Saldrá criticando al culto. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ir con Dios así? Quiero que cierren sus ojos, mis hermanos. Platique con Dios. Si este mensaje le tocó su corazón, platique con Dios. Y los que están detrás de la línea, doblen sus rodillas ahí en su casa y abra su corazón a Dios. Voy a dar paso a que usted ore a Dios.